¿Qué países están saliendo económicamente más perjudicados como consecuencia de la guerra en Ucrania? Alemania, Reino Unido, Italia, España, Perú, Estados Unidos, Canadá, Chile, México, Rusia. Veámoslo. Los efectos económicos de la guerra en Ucrania ya están dejándose sentir en la economía mundial. Ayer el Fondo Monetario Internacional revisó sus previsiones de crecimiento económico para 2022 y las revisó a la baja. En particular, si en el mes de enero, antes de que comenzara la guerra en Ucrania, el Fondo Monetario Internacional estimaba que en 2022 el conjunto del planeta crecería un 4,4%, lo que ya suponía una fuerte desaceleración frente al crecimiento económico del 6,5% que experimentó el mundo en el año 2021, pues bien, si en enero de este año esperaba que en 2022 la economía mundial creciera un 4,4%, ahora, en abril de 2022, después de iniciarse la guerra en Ucrania, espera que la economía global crezca un 3,6%, 8 décimas menos. Pero ¿acaso lo más interesante sea repasar individualizadamente qué países son los que el Fondo Monetario Internacional considera que van a salir más perjudicados como consecuencia de la guerra en Ucrania y de los efectos económicos que se han derivado de la misma? En primer lugar, y con mucha diferencia, el país económicamente más dañado, más afectado, más devastado por la guerra en Ucrania es obviamente la propia Ucrania. Antes de la guerra, el Fondo Monetario Internacional proyectaba que Ucrania iba a crecer un 3,6% en el año 2022. Ahora mismo, después de comenzar la guerra en Ucrania, guerra que está destruyendo productivamente el país y que está paralizando abiertamente la producción de bienes y servicios dentro del país, el Fondo Monetario Internacional anticipa una contracción de su PIB del 35%. Es decir, la guerra ha hecho retroceder su previsión de crecimiento en más de 38 puntos. El siguiente país más damnificado por la guerra en Ucrania es la propia Rusia. Aunque ahora mismo el territorio ruso no es un campo de guerra, no se están lanzando misiles contra la estructura productiva rusa que estén destruyendo, que estén mermando su capacidad para generar bienes y servicios, Occidente sí ha establecido un conjunto de sanciones económicas bastante duras contra la economía rusa, y muchas compañías occidentales han decidido marcharse de Rusia, todo lo cual está mermando la capacidad de generación de riqueza del país. Y eso se plasma en una previsión de crecimiento bastante negativa para Rusia en el año 2022. El Fondo Monetario Internacional, antes de comenzar la guerra en Ucrania, esperaba que Rusia creciera alrededor de un 3% en este año 2022. Ahora, tras empezar la guerra y tras haberse establecido las duras sanciones de las que hablábamos antes, el Fondo Monetario Internacional anticipa una contracción de su Producto Interior Bruto del 8,5%. Estamos hablando, por tanto, de casi 11,5 puntos de retroceso en la previsión de crecimiento. Las guerras, por tanto, empobrecen tanto al agredido como al agresor. Lo que enriquece a las sociedades no es matarse entre ellas, sino comerciar y cooperar económicamente entre ellas. Siguientes dos países, y ya a mucha distancia, que más perjudicados van a salir por los efectos económicos de la guerra en Ucrania: Alemania e Italia. El Fondo Monetario Internacional esperaba en el mes de enero de este año que ambas economías crecieran un 3,8%. Ahora, después de iniciarse la guerra en Ucrania, y dado que son dos países económicamente muy dependientes de Rusia, tanto por la parte energética cuanto por la parte comercial, el Fondo Monetario Internacional espera que Italia crezca un 2,3% y Alemania un 2,1%. Estamos hablando, por tanto, de un retroceso de 1,5 puntos en el caso de Italia y de 1,7 puntos en las previsiones de crecimiento en el caso de Alemania. Más países perjudicados: Reino Unido y España. Antes de la guerra, el Fondo Monetario Internacional confiaba en que Reino Unido creciera un 4,7% en el año 2022 y España un 5,8% en este año.
La razón de que las previsiones de crecimiento de España para 2022 fueran tan altas es que España fue una de las economías que más cayó en el año 2020 y que menos recuperó en el año 2021, y en consecuencia se anticipaba que en 2022 rebotara en mayor medida que el resto de economías. Pues bien, ya estamos viendo que como consecuencia de la guerra en Ucrania o como consecuencia de dinámicas internas, el crecimiento no será tan alto como se esperaba y por tanto tendremos que esperar todavía más a recuperar los niveles de PIB prepandemia. En particular, en el caso de Reino Unido, el Fondo Monetario Internacional espera que no crezca ya un 4,7%, sino un 3,7%. Y en el caso de España ya no espera un crecimiento del 5,8%, sino del 4,8%. En ambos casos, el retroceso en la previsión de crecimiento como consecuencia de los efectos económicos de la guerra en Ucrania es de 1 punto de PIB. Comprobamos, por tanto, que las sanciones económicas que restringen el libre comercio entre dos áreas económicas empobrecen a todo el mundo, no solo al sancionado, sino también al que sanciona. Lo que enriquece a las sociedades no son las cortapisas, las restricciones al libre comercio y a la libre cooperación económica entre sociedades, sino precisamente ese libre comercio que permita aprovechar las mayores potencialidades de cada uno de los miembros de las distintas sociedades que estén comerciando y que estén cooperando económicamente. Y por último, ¿qué países se van a ver menos afectados económicamente como consecuencia de la guerra en Ucrania y de las sanciones que se han impuesto a Rusia como consecuencia de la invasión de su país vecino? Pues aquellos países que ya tuvieran una menor conexión económica con Rusia y Ucrania. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá. En el caso de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional proyectaba que iba a crecer un 4% en el año 2022. Ahora, después de la invasión de Ucrania, proyecta que va a crecer un 3,7%, es decir, apenas 3 décimas de retroceso en su previsión de crecimiento. Algo similar ocurre con Canadá. Antes de la guerra, el Fondo Monetario Internacional esperaba que Canadá fuera a crecer un 4,1% en 2022, ahora espera que crezca un 3,9%, apenas una reducción de 2 décimas en su previsión de crecimiento. Y lo mismo podríamos decir de Hispanoamérica. En este caso, el Fondo Monetario Internacional ha revisado la previsión de crecimiento al alza. Se espera que este año 2022 Hispanoamérica crezca una décima más de lo que se anticipaba en el mes de enero, antes de comenzar la guerra en Ucrania. Ahora mismo se espera que crezca un 2,5% en el año 2022, mientras que en enero se anticipaba un crecimiento del 2,4%. Por consiguiente, en este caso no parece que la guerra en Ucrania haya tenido un efecto demasiado negativo sobre la economía de la región, si bien existen disparidades muy importantes entre los distintos países que la componen. En particular, el país cuyo crecimiento económico se ha revisado más al alza ha sido Colombia. El Fondo Monetario Internacional espera que Colombia crezca un 5,8% en el año 2022 frente al 3,8% que esperaba en el mes de enero, es decir, una revisión de 2 puntos al alza. Argentina también experimenta una revisión importante al alza, se espera que crezca un 4% en el año 2022 frente a la anterior previsión de crecimiento del 2,5%. Y en menor medida también se revisa al alza el crecimiento de Brasil desde el 0,3% al 0,8%. ¿Y quiénes son los farolillos rojos de la región? ¿Cuáles son los países hispanoamericanos cuya previsión de crecimiento se ha revisado más intensamente a la baja? En primer lugar, México. El Fondo Monetario Internacional esperaba en enero que creciera un 2,8% en el conjunto del año y ahora, en abril, espera que crezca un 2%, una revisión a la baja de su crecimiento económico del 0,8%. En segundo lugar, Chile. No parece que la elección de Gabriel Boric vaya a suponer, al menos de momento, un impulso al crecimiento económico del país. El Fondo Monetario Internacional anticipaba en enero que Chile iba a crecer en el año 2022 un 2,5%, ahora anticipa un 1,5%. Una caída, por tanto, de un punto porcentual en las previsiones de crecimiento. Y por último, el país cuya previsión de crecimiento se revisa más a la baja dentro de Hispanoamérica es Perú.
En el mes de enero, el Fondo Monetario Internacional anticipaba un crecimiento económico del 4,6% para Perú en este año 2022 y ahora anticipa un crecimiento del 3%, una revisión a la baja de 1,6 puntos, que desde luego no contribuirán a mejorar la imagen ya de por sí deteriorada del presidente Pedro Castillo. En definitiva, y como podemos observar en estas revisiones de crecimiento generalizadamente a la baja después de la guerra en Ucrania, las guerras empobrecen, y empobrecen tanto más cuanto más cerca esté económicamente uno del epicentro de la guerra. En este caso, las economías más perjudicadas por la guerra en Ucrania son Ucrania y Rusia, pero también muchos países de la Unión Europea que tenían una dependencia directa o indirecta de la economía rusa. En cambio, los países menos afectados, como Estados Unidos, son aquellos que tenían menores lazos económicos con Rusia y que por tanto se ven indirectamente menos afectados por los perjuicios económicos de la guerra. De ahí que cuanto más se prolongue la invasión de Ucrania por parte de Rusia, cuanto más se prolongue el conflicto militar, más se empobrecerán ellos y más nos empobreceremos nosotros.